Hola de nuevo. Ahora vamos a ver el ejemplo, también de vibración mano-brazo, pero tenemos más de una fuente de exposición. Hemos partido de un problema más sencillito y ahora un poquito más complicado, pero vemos que los cálculos también van a ser bastante sencillos. Un taller de calderería que un trabajador utiliza una moladora para rebajar piezas durante un tiempo determinado X, que no lo va a decir. A partir de una medición que se hace, obtenemos los valores de aceleración por cada uno de los ejes. Recordamos otra vez H, vibración mano-brazo, W, que está ponderado, y los ejes X, y Z, estos valores. 3 metros segundo cuadrado, 2,6, 2,8. ¿Qué es lo que nos pide primero? El equivalente. Y luego nos dice, si el trabajador utiliza la moladora de forma continua durante 5 horas, ¿cuál es el valor diario? Lógicamente, para calcular el equivalente tenemos que saber el tiempo que ha estado utilizando. Estas 5 horas las vamos a utilizar que vengan en el apartado B para calcular el apartado A. Si en el mismo taller, ya en el apartado C nos dice, si en el mismo taller otro trabajador rebaba perfiles con la moladora, pero ahora 3 horas, y el valor medido de 5,4 segundos y a continuación utiliza la misma máquina durante 1,5 horas para eliminar puntos negros y el valor medido es de 2,9, ¿cuál es el valor de aceleración equivalente? En este caso los valores ya nos dan más sencillito porque ya no ha hecho el cálculo de los valores de cada eje, ya nos ha hecho la media de cada uno de los ejes. Y vemos que hay dos maneras de calcularlo. Nos dice si se calcula de forma directa y de forma parcial. Vamos a ver el desarrollo del mismo. Una vibración multiaxial, que es para vibraciones mano-brazo. Está en más de una fuente de exposición. Primero vamos a centrarnos en el apartado A. La misma formulita que encontramos en el problema de para una sola fuente y sustituimos. Nos dice que era 3,2, si lo vemos hacia atrás era 3, 2,6, 2,8. 3, 2,6, 2,8. Hacemos la raíz cuadrada, 3 al cuadrado 9, 2,6, lo sumamos al cuadrado, más 2,8, 4,86 ya sería el resultado global. Es decir, el valor al cuadrado le hemos hecho la raíz cuadrada y tenemos 4,86 metros partido segundo cuadrado. Pero eso es equivalente para un tiempo t. Nos dice que trabaja 5 horas. El equivalente para un tiempo determinado, para esas 5 horas, es 4,86. Pero nosotros queremos llevarlo a un valor diario. Ha estado expuesto 5 horas. Entonces el equivalente diario, que ya decía anteriormente que se puede simplificar en vez de poner todo esto, HW equivalente 8 como A8. Es 4,86, pero ahora lo extrapolamos con el tiempo. Raíz cuadrada del tiempo de exposición partido con 8. Y nos da 3,84 metros partido segundo cuadrado. Supera el valor de acción, primer valor de acción. Ahora nos dice que tenemos que tener en cuenta que está expuesto al trabajo a diferentes niveles de ruido. Vamos a ver cómo se hace de manera directa. De manera directa se hace todo en una sola ecuación. Vamos a intentar hacerlo todo en una ecuación. El equivalente, luego posteriormente calcularíamos el diario. Sería teniendo en cuenta cada uno de los valores equivalentes. Este sería para un trabajo con una máquina, una exposición, y iríamos sumando para otra máquina, cuántas exposiciones estuvieran, 1, 2, 3, 4, las que fuera. Y partido el tiempo de exposición en cada una de las acciones. Vamos a verlo con los datos puestos. Nos decía que en uno de los trabajos sufría una aceleración, ya en vez de hacerlo por 3 ejes, tenemos que llevarlo un solo eje, nos lo da ya en un solo valor. Estos 3 ejes. Ya han hecho la medición, nos ha hecho el eje X y Z en un solo valor. 5,4 nos dice que lo elevamos al cuadrado ese valor de aceleración y se multiplica por su tiempo, más otro valor de aceleración al cuadrado y por su tiempo, así sucesivamente. N veces por el tiempo N veces. ¿Cuántas exposiciones he tenido en este caso? 2. Vemos que aquí va a haber 2 exposiciones. Una es 5,4 al cuadrado por 3 y el 2,9 al cuadrado por 1,5. Está expuesto a 5,4 metros partido segundo durante 3 horas. Pues 5,4 al cuadrado. Este cuadrado solamente afecta al valor de aceleración, como vemos aquí, y le hacemos el cuadrado y posteriormente lo multiplicamos por su tiempo. Y le sumamos la otra exposición, que ha estado expuesto a 2,9 metros partido segundo al cuadrado, lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por 1,5 horas de exposición. Y lo dividimos entre la suma total de todos los tiempos, 3 más 1,5, que son 4,5 horas. Este sería el equivalente total.
Ahora tenemos que llevarlo al diario. Pues lo mismo. Un equivalente sería la raíz cuadrada del tiempo de exposición, que son 4 horas y media partido 8, 3,53. Y a partir de ahí ya podríamos evaluar. Vamos a verlo de la otra manera. De la otra manera lo que hacemos es calcular los valores diarios, esto es parecido a lo como usted sigue en ruido, y posteriormente sumamos esos valores diarios. Para rebabar perfiles, el valor diario era 5,4, que era el equivalente, que ya no lo da, por el tiempo que estaba haciendo la rebaba de perfiles, 3 horas partido 8, 3,31. Los puntos negros estaban 1 hora y media, que este tiempo de aquí. ¿Y a qué deceleración estaba puesta? A 2,9. Con lo cual tenemos 3,31 para rebabar perfiles como valor diario y 1,26 metros partido segundo cuadrado como valor diario. Posteriormente, como estaba en valor mano-brazo, yo ya había dicho que nos quedamos con un decimal. Ahora dejamos los decimales y cuando estamos en el último valor definitivo es cuando aproximamos. Si empezamos a aproximar aquí ya nos da un pequeño error, porque por ejemplo aquí estamos eliminando un 6, etcétera. Cuanta más diferencia desde el siguiente entero, pues nos va a dar un pequeño margen de error. Para que haya el menor margen de error posible, vamos a aproximar en el último cálculo. Y aquí es donde está el último cálculo. Ya hacemos el valor diario, pero teniendo en cuenta la exposición global. Porque esa persona está trabajando con diferentes máquinas, pero nosotros evaluamos la exposición diaria de esa persona. Nos da igual que esté con una máquina, con 2, con 3. Pues si está con 3 máquinas, tendremos que tener en cuenta las 3 máquinas, las 3 exposiciones a las que está expuesta. Las 3 máquinas o 3 exposiciones. Puede ser que la máquina trabaje con diferentes, o se esté en diferentes actividades y nos den valores de aceleración diferentes. Por un lado tenemos cómo se hacen las medias. Aquí las medias se hacen medias cuadráticas, es decir, raíz cuadrada de cada uno de los valores al cuadrado, así. Hacemos la raíz cuadrada y vamos sumando valores al cuadrado. 3,31 al cuadrado más 1,26 al cuadrado. Si hubiera otro valor se pondría lo mismo, más el otro valor al cuadrado. Hacemos los cuadrados, los sumamos y le hacemos la raíz cuadrada. Y 3,53. 3,53 que nos da exactamente lo mismo. Y nos puede cambiar muy poquito. Es decir, si lo hacemos de los dos sistemas, comprobamos que no nos hemos equivocado. Si nos diera, por ejemplo, aquí 3,53 y en el siguiente método, de forma indirecta, nos da 3,40, hay un error. Es decir, que aquí a lo mejor que nos diera 3,53, a lo mejor nos hemos comido un decimal o algo, o que aquí diera más decimales y hemos dejado en 2, y que nos diera 3,53 y 3,52. Pero nos tiene que salir muy aproximado. No puede haber grandes diferencias. Si no sale grandes diferencias, es que nos hemos equivocado. Hacerlo de las dos maneras nos asegura de que no nos vamos a equivocar. Sirve de método de comprobación. Y ya tendríamos el valor. ¿Qué ventaja? Que yo digo muchas veces, las ventajas que podemos tener al hacerlo en método indirecto. En el método indirecto nos puede dar una ventaja de decir dónde tenemos el mayor problema. Por ejemplo, cuando estamos eliminando puntos negros, en el valor diario 1,26 está por debajo del valor que da lugar a una acción, que es 2,5. Estamos en una situación segura. Sin embargo, para rebajar perfiles, estamos 3,31. Superamos ese valor. Esto nos puede llevar a la hora de tomar medidas a tener una cierta ventaja, una cierta ayuda, pues decir, en vez de estar preocupando tanto cuando eliminas puntos negros, cuando rebaja perfiles, cuando tiene el mayor problema. Si no podemos conseguir con ningún tipo de medida técnica, pues será con una medida organizativa mejor, pues rebajar perfiles, porque cuando rebaja perfiles hay posibilidad de que se reparta el trabajo con otro compañero y que esté, en vez de estar expuesto 3 horas, hora y media, y entonces comprobaríamos, vamos, lo hacemos con hora y media, aquí en vez de lugar poner 3 horas, lo haríamos 1 hora y media, haríamos la suma y comprobaríamos si estamos por debajo de 2,5 no. Tenemos que comprobar que la medida organizativa que nosotros proponemos sea efectiva. Si es efectiva, estupendo. Mientras nos cambien las condiciones de trabajo, vamos a estar en una situación segura. Y esto sería lo que sería, ahora aquí os explico un poquito, bueno, el límite de extorsión y demás, lo que os estaba diciendo. Y esto sería un ejemplo de exposición en vibración mano-brazo a más de una fuente.